Ahora vamos a introducirnos a este nuevo periodo, el último periodo de la Iglesia, y es el periodo de la Iglesia moderna. Vamos a ir viendo el desarrollo de la Iglesia y rescatando algunos aspectos importantes. Y dentro de este periodo de la Iglesia moderna vamos a tocar de manera algo amplia el origen y el desarrollo de los bautistas como denominación. Muy bien. Vamos a iniciar con el tema de la revolución puritana. Eh, Hablamos sobre Isabel, la reina Isabel. Ella murió en el año 1603 sin dejar descendencia y en sus últimas instrucciones indicó que su sucesor debería de ser el hijo de María Estuardo, llamado Jaime o Jacobo, quien ya gobernaba en Escocia. Pero Jaime tenía que enfrentarse a grandes dificultades. En primer lugar, los ingleses siempre lo consideraron un extranjero, un escocés. Y durante todo el reinado de Jaime y de su hijo y sucesor Carlos I, fue aumentando la oposición a la corona por parte de aquellos protestantes que pensaban que la reforma no había sido o no había ido lo suficientemente lejos como ellos querían en Inglaterra. El nombre que se les dio a estas personas que querían una reforma, podríamos decir, radical, se les dio el nombre de puritanos, porque insistían en la necesidad de regresar a la pura religión bíblica. Muchos de los puritanos se oponían al episcopado y otros afirmaban la independencia de cada congregación, es decir, hablaban de una autonomía de cada congregación. Y había quienes creían que el bautismo debía reservarse solamente para los adultos. Esto es una situación revolucionaria. ¿Por qué? Porque en esta época, en la iglesia anglicana y en muchas iglesias anteriormente, se practicaba el bautismo de niños. Entonces ellos, algunos decían, algunos puritanos decían, no, las iglesias tienen que ser independientes, no tiene que haber esa conexión que hay con el Estado. Otros más decían, bueno, no deben de bautizarse los niños, sino solamente personas adultas que verdaderamente han creído. Aunque todos estos grupos no concordaban entre sí, por lo general se inspiraban en las ideas de Calvino, de Zwinglio y de los demás reformadores suizos. De ahí venía su inspiración. Viene la revolución puritana. Hay un sínodo que se llama el sínodo de Dordrecht y asistieron delegados de la Iglesia de Inglaterra. En este sínodo se reunieron para defender el culto tradicional. Pronto se empezó a abandonar algunos de los principios eh, bautistas. Todo esto existía ya en un embrión cuando Jaime I heredó la corona de Isabel. Los puritanos recelaban del nuevo soberano que era hijo de María Estuardo, la católica. A pesar de tener sospechas, Jaime no favoreció a los católicos. El carácter personal de Jaime contribuyó a su propio desprestigio. Durante todo el reinado de Jaime se fue recrudeciendo la enemistad entre la alta jerarquía de la iglesia oficial y los puritanos. Todo intento de llegar a un acuerdo fracasó y el único resultado fue la nueva traducción de la Biblia que apareció en 1611. Esta es la versión del rey Jaime. En 1624 Jaime convocó al parlamento para tener que disolverlo al año siguiente sin haber obtenido los subsidios que la corona necesitaba. Poco de tiempo después muere Jaime y le sucede su hijo Carlos I. Ahora, ¿qué pasa con Carlos I? Este rey Carlos era tan partidario de la monarquía absoluta como lo había sido su padre, y por ello pronto chocó con el parlamento, porque el parlamento estaba en contra de la monarquía. Carlos heredó de su padre los conflictos con el parlamento en materia religiosa, y repetidamente por falta de fondos el rey convocó al parlamento, pero siempre se vio obligado a declararlo disuelto, pues la Cámara de los Comunes insistía en tratar acerca de los puntos en conflicto antes de votar los fondos que el trono requería. Así que esta era la situación que prevalecía y la influencia de los puritanos, que también que en el caso de Carlos I, él sí realiza un ataque frontal contra los puritanos. No faltaron las penas de muerte ni mutilaciones ordenadas por el mismo Carlos I. Y en 1640
surgiría lo que se conoce como el Parlamento Largo, y este Parlamento sería de gran importancia para la historia de Inglaterra. Este Parlamento Largo, este es un nuevo Parlamento, este Parlamento pronto se mostró más recalcitrante que los anteriores, y primero se ocuparon de tomar medidas contra los que en años recientes habían tratado de destruir el puritanismo. O sea, este Parlamento es una contrarreacción a la actitud de Carlos I de tratar de destruir el movimiento puritano. Después el Parlamento se dedicó a asegurar de que sus medidas tuvieran valor permanente. Los conflictos entre la corona y el Parlamento habían llevado por fin a la guerra civil. Hay muchos, o sea, no solamente hay factores religiosos, sino también hay factores políticos. La cuestión del factor político, el quitar la monarquía y que fuera un gobierno más democrático. Y en la cuestión religiosa, el hecho de que se hiciera valer la voz de los puritanos y empezar a ver algunas reformas desde la alta cúpula, desde el gobierno, en la iglesia anglicana. Entonces, vean esa conexión entre el Estado, la iglesia, pero querer hacer una reforma, pero en que el Estado estuviera de acuerdo y estuviera involucrado. Este parlamento, que se conoce como el Parlamento Largo, entonces está en contra de todas las disposiciones de Carlos I. Carlos I es que es el monarca, el rey, y es una lucha constante, y finalmente se desata la guerra civil. Una guerra obviamente con fines políticos, pero que detrás de esto también están algunas cuestiones religiosas, en el sentido de que exista una verdadera reforma dentro de la iglesia anglicana. Después el Parlamento convocó una asamblea de teólogos para que lo aconsejaran en materia religiosa. Querían, desde un punto de vista legal, establecer algunos puntos teológicos. Bueno, esa reunión que convocó el Parlamento inglés es la famosa asamblea de Westminster, cuya confesión, la confesión de Westminster, vino a ser uno de los documentos principales de la ortodoxia calvinista hasta la fecha. La asamblea se decidió a favor de una forma de gobierno presbiteriana, no congregacionalista, sino una forma de gobierno presbiteriana, y le recomendó al Parlamento que la estableciera. Este fue establecido en 1644 y al año siguiente un arzobispo fue ejecutado por obra del Parlamento. En esa época cobró prominencia un puritano, Oliverio Cromwell, que a la postre, dentro de la guerra civil, ayudaría en ese proceso de paz, pero él era puritano. Así que en ese tiempo había dos partidos, el de los presbiterianos y el de los independientes. El rey Carlos I, escapó porque había sido encarcelado y empezó a buscar alianzas para derrotar a los puritanos. Finalmente, en el año de 1149 fue decapitado Carlos I. Así que existe entonces, después de la ejecución del rey Carlos I, surge un protectorado para que no haya una anarquía, y Oliverio Cromwell toma las riendas del Estado. Oliverio Cromwell derrotó a Carlos II, el hijo de Carlos I, porque también quería seguir tener el reinado, y en 1658, poco antes de morir Oliverio Cromwell, indicó que su sucesor debía ser su hijo Ricardo. Al inicio del protectorado de Ricardo se estuvo a punto de estallar una nueva guerra civil, pero el hijo de Oliverio, Ricardo Cromwell, renuncia al protectorado y se retira a la vida privada. Así que entonces Carlos I es derrocado, viene Oliverio Cromwell, puritano, y trata de mantener un gobierno, una dirección, no es propiamente un rey. Su hijo no asume el protectorado, renuncia, y entonces el fracaso del protectorado no dejaba otra alternativa que la restauración de la monarquía, y la restauración de los Estuardos trajo una ola de reacción contra los puritanos. Es clásico cuando se restaura en la siguiente generación, el rey pues sabe lo que pasó y empiezan a atacar a los puritanos. Carlos II, que finalmente sí llega a subir a la monarquía, se declaró católico. Para empezar, se declara católico, y esto es indicio de una lucha frontal contra el movimiento puritano en Inglaterra.
Su hermano y su sucesor fue Jaime II, también era católico y estaba decidido a restaurar el catolicismo romano como la religión oficial de sus reinos, tanto de Inglaterra como de Escocia. Finalmente, ¿qué pasa? Los ingleses se rebelaron contra el rey e invitan a Guillermo, príncipe de Orange, a que los gobierne, y la política religiosa de Guillermo fue generalmente tolerante. Así que al final el anglicanismo se afianzó y en Escocia lo que se afianza es el presbiterianismo. Ahí podemos hablar ya de la denominación como tal, la iglesia presbiteriana. Por último, quiero hacer mención de dos grandes representantes del puritanismo. Nada más los vamos a mencionar. Vuelvo a animarlos a que ustedes lean. El tiempo no es suficiente y mi propósito nada más ha sido mostrarles a través de estas clases, esas sesiones, un panorama, pero que al menos ustedes tengan un panorama de la historia y el nombre de personajes relevantes. Hay muchos más. Pero en este periodo del puritanismo, de estos conflictos, de la guerra civil, esa lucha por el poder entre la monarquía y el protectorado, el surgimiento de personajes como Oliverio Cromwell, pero después el resurgimiento de la monarquía, de Carlos II y también de Jaime, que eran católicos, pero finalmente son derrotados y en Escocia se queda el presbiterianismo y en Inglaterra la iglesia anglicana. Quiero mencionar a dos personajes importantes. El primero es Juan Bunyan. Juan Bunyan es el autor de la novela El Peregrino. Puritano, y muchos también lo consideraron como bautista, que después se integró con los bautistas. Pero él escribió una novela muy reconocida, muy famosa, que se llamó El Peregrino, donde habla acerca del cristiano y su papel aquí en la tierra y la manera en cómo tiene que vivirse el cristianismo. Y el otro autor es John Milton, tal vez no lo conozcan tanto, pero él fue el creador de una novela reconocida en el ámbito literario que se llama El Paraíso Perdido, una lucha cósmica entre los seguidores de Satanás y los ángeles de Dios. Una novela interesante con mucha información bíblica. Es John Milton el creador de esa novela. Y ellos son contemporáneos de esta época que estamos viendo. Muy bien, continuemos. Ahora, vamos a hablar de la ortodoxia reformada, es decir, de las creencias de los reformados, y los puritanos tuvieron esa influencia, una influencia calvinista. Y aquí vamos a entrar a un tema que a lo largo de las sesiones lo hemos visto, las controversias teológicas. Bien, en esta época, en la época de la iglesia ya moderna, hay controversias también. Y es la controversia arminiana y el sínodo de Dordrecht. En este sínodo donde se van a condenar las enseñanzas de Arminio. Y vamos a entrar un poquito a este tema. Jacobo Arminio. ¿Quién fue Jacobo Arminio? Él fue un pastor, un teólogo, profesor holandés. Él se desarrolló ahí ministerialmente en Holanda. Su formación teológica fue profundamente calvinista. Él siguió las enseñanzas de Calvino. Él era un profesor reconocido como una persona estudiosa de la Biblia. Y los dirigentes de la iglesia de Ámsterdam le pidieron que refutara las opiniones de un teólogo llamado Dirk. ¿Y por qué le pidieron a Arminio que atacara o que defendiera o que viera lo que estaba diciendo este teólogo Dirk y que lo pudiera refutar? Porque Dirk había atacado algunas de las doctrinas calvinistas, particularmente la doctrina que se refiere a la predestinación.
Entonces le piden a él que prepare algo para refutar a este teólogo Dirk. Entonces Arminio se dedica a estudiar, a preparar sus argumentos y a estudiar y profundizar. Pero en medio de este estudio profundo, él tiene un conflicto en su conciencia. Y entonces es increíble lo que pasa con Jacobo Arminio. O sea, estamos hablando de que él era un calvinista. Él había, se había afianzado en el calvinismo, conocía bien las doctrinas calvinistas. Pero buscando la manera como refutar lo que había escrito este teólogo Dirk, en su conciencia él llega a la conclusión de que Dirk tenía la razón. Esto es digno de resaltar porque él llega a esa propia convicción cuando empieza a estudiar la palabra y él no encuentra alguna conexión en ciertas enseñanzas referente a la predestinación y lejos de refutar, entonces Dirk encuentra un aliado en Arminio. Entonces podríamos decir que posteriormente de ser calvinista, aunque en ese momento no era conocido como doctrina del arminianismo, sino posteriormente, pero él mismo deja de ser calvinista. Las opiniones de Arminio respecto a que Dirk tenía razón salieron a la luz pública. No podía quedarse oculto y salieron a la luz pública. Entonces, las enseñanzas de Arminio vinieron a ser la antítesis del calvinismo. Según Arminio, ¿cuál era lo que era lo que se llama Arminio? Y no Arminio, sino también lo hemos visto que Erasmo enseñó esto también. Pero según Arminio, Dios predestinó a los electos porque sabía de antemano que tendrían fe en Jesucristo. Arminio murió en 1609, pero el conflicto no terminó con su muerte. Al contrario, en 1610 el partido arminiano produjo un documento de protesta que incluía 5 artículos. Cobró fuerza lo que Arminio enseñó y hubo seguidores que lo manifestaron de manera escrita en 5 artículos. Antes de continuar, es importante que veamos esto. Surgen determinado sistema teológico y algunos lo apoyan, otros están en contra. Pero en el caso de Arminio es un hecho inusual, podríamos decir, porque él de ser calvinista se vuelve a un no calvinista y ya saca sus propias conclusiones. Y entonces surge un sistema teológico que ahora se conoce como arminianismo. Obviamente se desprende del nombre de Jacobo Arminio y surge el arminianismo. Y en el año 1610, un año después de la muerte de Jacobo Arminio, surgen estos 5 artículos que les voy a compartir cuáles son esos artículos. El primero, dicen los arminianos: Dios determinó antes de la fundación del mundo que los que se salvarían serían los que creyeran en Cristo Jesús. O sea, la determinación de Dios es: se van a salvar solamente los que crean en Cristo Jesús. Número 2, Jesucristo murió por todos los seres humanos, aunque son únicamente los creyentes quienes reciben los beneficios de su muerte. Entonces ellos enseñan, Cristo Jesús no vino a morir solo por los elegidos, Él vino a morir por todos. Pero es obvio, es natural que solamente en aquellos que crean en Cristo Jesús van a recibir los beneficios de su muerte. Número 3, el ser humano nada bueno puede hacer por sus propias fuerzas y requiere la gracia de Dios para poder hacer el bien. Esto es también otra de las enseñanzas que dicen que requieren de la gracia de Dios para poder hacer el bien o para poder actuar de manera correcta. Número 4, rechazan que la gracia sea irresistible. Agustín de Hipona introdujo este concepto de la gracia irresistible. Gostetalco también habla de la gracia irresistible y en la Reforma, Lutero y Calvino también hablan de una gracia irresistible, pero ellos rechazan este término de la gracia irresistible. ¿Qué es la gracia irresistible? Quiere decir que aquellos que han sido predestinados o salvados por Dios, no va a haber nada que les pueda impedir
el creer en Cristo Jesús. Es decir, no se pueden resistir a esta gracia. Los arminianos enseñaban que sí es posible resistirse a la gracia del Espíritu Santo. Entonces, cuando el Espíritu Santo está tratando de convencer al pecador, hay algunos que se resisten a esta gracia y por lo tanto no alcanzan la salvación. Entonces ellos rechazan lo que es la gracia, o que la gracia sea irresistible. Ellos simplemente hablan de la gracia, pero no hablan de una gracia irresistible. Y finalmente son ambiguos en cuanto a que si la gracia se pierde o no. Aunque posteriormente, y este es un distintivo de los arminianos sí creen que la salvación se pierde. Hay grupos evangélicos que consideran esto, que la salvación se puede perder, pero originalmente entre los arminianos era muy ambiguo el hecho de si la gracia se pierde o no se pierde, o si hay de la perseverancia de los santos. Pero esos fueron los 5 artículos que escribieron este grupo de Arminio y que después llegarían a formar este sistema teológico conocido como arminianismo. De 1618 a 1619, entonces, en reacción a esto, surge el sínodo, que ya lo he mencionado, el sínodo de Dordrecht. Este sínodo es una reacción a los artículos que escribieron los arminianos. El propósito principal de esta asamblea o de este sínodo era condenar el arminianismo. El resultado de la asamblea fue la promulgación de 5 doctrinas contra los arminianos. ¿Cuáles son esas doctrinas? La primera doctrina es la elección incondicional. La segunda doctrina es la expiación limitada. La tercera, la depravación total del hombre, que el hombre no tiene nada bueno. La cuarta, ellos establecen la doctrina irresistible, que sí es irresistible. Y por último, la perseverancia de los santos. Entonces vemos esa oposición a las enseñanzas de Arminio, que son totalmente, son cinco posturas totalmente contrarias una de la otra. Esto es para el análisis nada más. Y probablemente alguien pueda estar escuchando estas clases, estas sesiones, y sin saberlo o sin conocer todas estas cuestiones teológicas, pero tienen cierta afinidad o cierta creencia. Y quiero poner en la mesa la cuestión de, por ejemplo, de la salvación. La salvación no se pierde, siempre van a perseverar los santos, la salvación es posible perderse. Ahí está esta situación, toman pasajes de la Biblia tanto uno como otros, y tanto uno como otros están seguros de sus conclusiones. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y aquí debemos de hacer un estudio serio y profundo y tal vez sin presuposiciones para entender lo que está pasando acá y llegar a conclusiones bíblicas, en conclusiones de lo que la palabra de Dios enseña. Sí, claro que la Biblia nos habla de que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor, pero también la Biblia nos habla de que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Que finalmente nuestra confianza está en la muerte de Cristo Jesús y que la salvación es un don de Dios y es un don por gracia y también nosotros somos salvos por medio de la fe, como dice Efesios, por medio de la fe en Cristo Jesús. Ahí está la situación, podemos perseverar, claro que podemos perseverar, porque Dios está con nosotros. La carta a los Hebreos creo que lo describe muy bien. Y al final el autor de los Hebreos muestra ese escenario, ese estadio que el cristiano, a pesar de alcanzar o no, como muchos no alcanzaron a algunas promesas, pero murieron confiando en esas promesas, alcanzaron esa salvación. Inmediatamente después del sínodo de Dordrecht, se tomaron medidas contra los arminianos y sus partidarios. Casi un centenar, esto es increíble, casi un centenar de ministros de convicciones arminianas fueron desterrados. Esto es para el análisis. La historia ahí está. La historia ahí está. Hoy, en el mundo evangélico, en el mundo protestante,
hoy conviven, tal vez para trabajos misioneros o para algún otro tipo de trabajo, pero hay un trabajo interdenominacional. Y dentro de ese trabajo internacional hay hermanos que pueden creer en una expresión limitada o una expresión ilimitada. Hay hermanos que pueden creer que la salvación se pierde, que la salvación no se pierde. Pero están trabajando de manera conjunta. Pero acá son desterrados, esos ministros de convicciones arminianas, y a otros tantos se les prohibió. No hay que olvidar que había de repente cierta influencia del Estado. Se les prohibió el uso de sus púlpitos. A los que insistieron en continuar predicando, se les encerró y se les condenó a cadena perpetua. No fue sino hasta 1131 que se les comenzó a tolerar oficialmente. El principal impacto del arminianismo no tuvo lugar a través de las iglesias holandesas, sino a través de otros grupos, particularmente el metodismo, que vamos a hablar más adelante, que abrazaron algunos de estos principios. Y sí, la iglesia metodista, podemos decir, si hablamos de marcos teológicos, su marco teológico es arminiano. Tanto los cánones de Dordrecht como la confesión de Westminster son los pilares de la ortodoxia calvinista a partir del siglo XVI. Ahí está la historia. Hagan sus propios juicios a partir de la historia y qué fue lo que pasó ahí. Pero es una realidad en el tiempo presente. Hay dos corrientes teológicas que permean en nuestras iglesias. Cuando hablo de nuestras iglesias, hablo de manera general en las iglesias evangélicas. El calvinismo y el arminianismo. Y algunos han llegado, cuando no están de acuerdo con los 5 puntos del calvinismo, han llegado a acuñar el término calvinismo moderado. Entonces, ahí están estas situaciones que son una realidad y que desde el punto de vista histórico es interesante ver que no es algo nuevo. Siempre ha persistido esta situación.